Les decía yo que cuando el sistema es en tres dimensiones, nosotros teníamos que hacer la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y, la sumatoria de fuerzas en Z. ¿Sí? Entonces, ¿qué quería decir? Que yo a cada fuerza le descompongo, ¿no? En X, Y y Z. Por eso es que ya hicimos bastante, creería yo, lo que es vectores, y ahí supieron ustedes cómo se sacaba componentes en X, cómo sacaba componentes en Y y componentes en Z. Entonces, ustedes componen, ¿no? Cada fuerza en X, Y, Z, y eso me sirve para, en este caso, las ecuaciones de equilibrio. ¿Sí? Todo, equilibrio quiere decir eso, ¿no? Que no va a haber algo que desequilibre o que le quite de cómo se encuentra la partícula, ¿no es cierto? Por eso es que todo lo que es sumatoria de fuerzas en X igual a cero, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero y la sumatoria de fuerzas en Z también igual a cero. Bueno, ya dijimos, ¿no? Que para hacer el análisis siempre se requería el diagrama del cuerpo libre, ¿no es cierto? Y también las ecuaciones de equilibrio. Y aquí está claro lo que yo ya les decía, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X igual a cero, Y igual a cero y Z igual a cero. Y al final, se supone que lo que me resulta en X, lo que me resulta en Y en Z está en función de I, J y K. Sí, lo que es en X y lo que es en Y, J y lo que es en Z, K. Vamos ahora a ver lo que se denomina el momento de una fuerza. Sí, hay dos formas de establecer el momento de una fuerza. En este caso, hay la forma escalar y la forma vectorial. La forma escalar, ¿no es cierto? Es en sí el resultado me va a dar simplemente un número. Sí, eso tenga claro, me va a dar un número la forma escalar. Eh, Lea, por favor, Angelo, Catagna. Y dije, estoy con el problema de lo que no se me comparte la pantalla, ¿De no que no estoy puedes viendo. observar? Ajá, no puedo ver. A ver, voy a dejar de compartir. De pronto ahí se acomode. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir nuevamente. ¿Ya? A ver. Ahorita, según veo, ya dejé de compartir. Ahorita voy a volver a compartir, ¿no? Compartir. Ya. Según mi computadora, según mi otra pantalla, sí se está compartiendo, ¿sí? Espero que para ustedes también sea igual. De pronto se demore Sí, un poco, sí, ¿no? que ya funciona ahora sí. Ya. Listo. Dime, José, ¿qué pasó? Nadie que decía para leerle. Ya, dale, lee, por favor. El momento de la fuerza, formulación escalar. Se denomina momento de una fuerza o torque a una magnitud vectorial obtenida como producto vectorial del vector de posición del punto de aplicación de la fuerza por el vector fuerza. En ese orden, también se denomina momento dinámico o sencillamente momento. Ya, listo. Entonces, chicos, ¿qué es lo que quiere decir? ¿No es cierto? Aquí lo que quiere decir es que yo tengo aquí para el momento de una fuerza, ¿no es cierto? O el torque que se llama. Nosotros comúnmente vamos a conocer el torque de algunas formas, ¿cierto? Por ejemplo, o más comúnmente cuando nosotros utilizamos lo que es la llave de pico, la llave de boca, la llave de corona, incluso las llaves tipo Allen, ¿no es cierto? Que son generalmente para aflojar tuercas, aflojar tornillos, ¿no es cierto? Ustedes, al menos que son electromecánicos, deben estar familiarizados con este concepto, ¿no? Con el concepto de torque, ¿sí? Entonces es la fuerza que yo aplico y es una fuerza en la que yo puedo abrir o ajustar alguna cosa, ¿no es cierto? Aflojar o ajustar, ¿sí? Esto está llevado de la mano, ¿con qué? Por medio de una palanca, ¿no es cierto? Que sería en este caso la palanca o la distancia que tiene y por una fuerza que está aplicada en esa distancia, ¿sí? La fuerza se magnifica si es que la distancia aumenta,
¿no es cierto? La fuerza se magnifica, es decir, la fuerza tiene más efecto o más torque mientras mayor distancia haya. Si es que la distancia es menor, la fuerza como que pierde esa potencia, si lo quieren ver así. Es, por ejemplo, ¿no? Ustedes deben haber visto en un determinado momento que cuando van a abrir o van a cambiar el aceite de un vehículo, yo entiendo que aquí hay también automotrices, que cuando van a cambiar el filtro de un vehículo, ¿no es cierto? El filtro tiene una rosca, ¿no? Está así y tiene roscado aquí, ¿no? Entonces, lindo fuera que usted llegue y coja con la mano, ¿no es cierto? Y le afloje, ¿no? Pero el ajuste es tan fuerte que no le va a poder abrir con la mano. Por eso vienen, normalmente usted ha de haber observado que vienen los que hacen el cambio del aceite y ellos tienen una como banda, ¿no? Que viene así, ¿no es cierto? Y ahí tiene con ajuste, ¿no? Viene, tiene con un ajuste, ellos le ponen al filtro y ahí sí le cogen y le dan torque, ¿no es cierto? Y sale, parece mentira, y sale rapidísimo, sale más suavito que nada, mientras que si estuviese aquí de cerquita tratando de mover con la mano, no van a poder, o sea, simplemente no van a poder, y por eso se hacen uso de este implemento para poder aflojar. Entonces, ese mismo concepto, o debido a ese concepto, es que se utiliza lo que es el torque, sí, el torque. Es decir, que la fuerza que yo tengo, ¿no es cierto?, está en función de también la distancia que tenga de la palanca, ¿sí? Entonces, el momento en sí es fuerza por distancia, ¿sí? La mayor fuerza que se puede obtener, ¿no es cierto?, es si la fuerza es perpendicular a la palanca en este caso. ¿Qué quiero decir? Perpendicular, ¿no es cierto? Voy a ponerle en perspectiva esto. Si yo tengo aquí esta palanca y yo aplico una fuerza de acá para acá, ¿no es cierto? Esto perpendicular quiere decir que está a 90 grados. Entonces, si yo le muevo a 90 grados, ¿no es cierto? Bueno, aquí está ahí está el punto donde se va a aplicar esa fuerza, ¿no es cierto? 90 grados quiere decir ahí. Esta es la mejor posición que usted puede tener para mover una palanca. Ahora, si es que esta fuerza no fuese de 90 grados, mirará, por ejemplo, voy a cambiar, ¿no? Voy a cambiar la fuerza que puse de 90 y voy a poner esta fuerza, digamos así, ¿no es cierto? Yo vengo y digo, mira, aquí está esta fuerza, esto es lo que voy yo a aplicar, ¿no es cierto? El problema es que esta fuerza para poder ser aplicada, ¿no es cierto? Va a descomponerse en dos fuerzas, una fuerza en X y adicional a eso, una fuerza en Y, ¿sí? Una fuerza en X y una fuerza en Y. ¿No es cierto? Es la fuerza en X más la fuerza en Y me va a dar esta fuerza F, ¿no? Esta es la fuerza en X, esta sería la fuerza en Y, dependiendo de dónde esté el eje, ¿no? Eso sí, dependiendo de dónde esté el eje. Fuerza en X, fuerza en Y. Ahora, la fuerza que en realidad va a trabajar, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que estamos analizando este rato, va a ser esta de aquí, pero esta es una parte de la fuerza, no es toda la fuerza. Porque a la final la fuerza en X, al estar saliendo o entrando sobre el punto en el que vamos a trabajar, es nula. O sea, simplemente no hago nada, ¿no? Para querer aflojar, no hago nada. Si yo tengo una tuerca y solo le vengo y le empujo hacia adentro o hacia un lado o hacia el otro, no le estoy haciendo nada. Distinto es cuando yo a esto le pongo algo que le sostenga y adicional a eso una palanca y adicional a esa palanca le aplico una fuerza, ahí sí voy a obtener lo que se denomina el torque, ¿no? Es decir, la capacidad de que se mueva, ya sea al un lado o al otro, es decir, va a moverse así o va a moverse del otro lado, dependiendo de a qué lado yo le aplique la fuerza. Sí.
Entonces, cuando el movimiento está en ángulo, ¿no es cierto? Cuando la fuerza está en ángulo, ¿no es cierto? Lo único que va a trabajar es la una de las componentes y la otra en realidad no va a hacer ningún trabajo, ninguna fuerza, ¿sí? Entonces, por favor, cuando se trata de el momento, cuando tiene un ángulo, ¿no es cierto? En este caso, la fuerza se descompone, ¿no? Entonces, miren aquí, yo voy a hacer así, ¿no? Voy a hacer así y que aquí dé el ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Esta viene siendo el cateto opuesto, ¿no? Esta viene siendo el cateto opuesto a este ángulo teta, ¿sí? Y al estar con el cateto opuesto, ustedes ya tienen claro de lo que ya vimos anteriormente, que es por el seno del ángulo, ¿no es cierto? La fuerza por el seno del ángulo que forman. La distancia sigue siendo quizás la misma, ¿no? Pero la fuerza es la fuerza por la fuerza por la distancia y por el seno del ángulo que están formando, ¿sí? Eso por un lado, o si no, a su vez, también se puede trabajar por medio de únicamente la distancia, ¿sí? Por medio de únicamente la distancia. Es decir, que se aplica la misma fuerza, ¿no es cierto? La misma fuerza, solo que el valor de la distancia es el que cambia. Sí, eso quiero que quede claro. El valor de la distancia sería el que cambia, ¿sí? Entonces, miren, yo puedo hacerle perpendicular en función de la distancia. Por eso es que esta fuerza que le voy a cargar en la misma línea de acción, le voy a cargar más atrasito, miren, está aquí trabajando perpendicular a la distancia. Sí, entonces hay dos formas de hacerlo. En este caso, yo aplico el mismo valor de la misma fuerza, pero saco la componente de la distancia, ¿no es cierto?, con respecto al ángulo. ¿Sí? Eso nada más. Listo. Por eso es que aquí le está sacando la distancia por el seno del ángulo. Listo, continuamos entonces. El momento resultante, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si yo aplico diferentes momentos? ¿No es cierto? Eso quiere decir, ¿no? Que en el caso del filtro de la gasolina, el filtro del aceite que yo le estaba comentando, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si viene una persona que cambia y pone aquí el instrumento aquel, no? Pone aquí, viene otro y no, le pone por acá el instrumento, ¿no es cierto? Y viene otra persona y le pone el instrumento también por acá. Entonces, ahí se van a confluir tres momentos, ¿no? El de este man de acá, el de acá y este otro señor de acá, ¿no es cierto? Entonces puede que el uno esté tirando para el mismo lado, pero con diferente fuerza. Y puede que el otro, que es de los que no sabe para qué lado se afloja, entonces está como quien dice ajustando. Entonces, eso, ¿qué sucede o qué produce, no? Produce que haya tres momentos diferentes, ¿no es cierto? Haya tres momentos diferentes. Por ejemplo, mire, aquí hay una distancia 1, carambas, aquí hay una distancia 1 y aquí hay una fuerza. Aquí hay una distancia 2 y aquí hay una fuerza. Aquí hay una distancia 3 y aquí hay una fuerza. Cuando cuando el movimiento es contra de las agujas del reloj, está claro, ¿no? Que es para aflojar, para aflojar. Y cuando está a favor de las agujas del reloj, es para ajustar. Sí, esto es algo que tiene que tenerlo claro. Ya más luego también vamos a ver o ya lo vimos esto, ¿cierto? Cuando vimos el producto punto y el producto cruz. En especial en el producto cruz vimos que si es que yo hacía al contrario de las agujas del reloj, se producía un aflojamiento. O sea, si usted toma una botella de cola, de agua, de lo que sea que tenga tapa, si usted coge su mano y le gira esa botella hacia, hacia la izquierda y usted se va a dar cuenta que su pulgar va a quedar hacia arriba, entonces quiere decir que esa tapa va a estar saliendo, sí, va a estar saliendo. Y si por el contrario, usted le mueve en favor de las agujas del reloj,
esa tapa o ese objeto o ese tornillo o esa tuerca, lo que sea, en cambio va a ir hacia abajo y quiere decir que va a estarse ajustando. ¿Sí? Cuando hay algunos momentos que están actuando sobre una partícula, ¿no es cierto? Y se supone que debe estar en equilibrio, ¿no es cierto? ¿Qué se debe de hacer? Se debe de hacer simplemente la sumatoria de las fuerzas, de las fuerzas, ¿no? Y esta normalmente para que esté en equilibrio debe ser igual a 0. La primera fuerza al estar en contra del sentido de las agujas del reloj es positiva. La segunda, porque está a favor de las agujas del reloj, es decir, se mueve así, es negativa. Y la tercera, vea, está en contra, también es positiva. Listo. Ya. Si es que el resultante de las fuerzas, ¿no es cierto? Y no estuviese supuestamente la partícula en equilibrio, si el resultante fuese positivo, quiere decir que está en sentido antihorario. Y si el resultado fuese negativo, quiere decir que el sentido es horario. Sí, el resultado. Si es que no estuviese en equilibrio, ¿no? Insisto. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Mire por aquí. El primer ejercicio, ¿no es cierto? Si yo tengo esa gráfica, ¿no es cierto?, en la que estoy observando que hay una fuerza de 100 newtons y hay una distancia de 2 metros, ¿no es cierto? ¿De cuánto sería entonces el torque? Ahí sí cualquiera. Ya en las específicas que yo les diga, ahí sí me pueden contestar los que les falta lección. Dime, José. José, ¿estás levantando la mano o se quedó desde hace rato? No, disculpen que estaba activado. Ya, listo, no hay problema. Entonces, bueno, Silvio, dime, por favor. En este caso tocaría multiplicar lo que son las fuerzas newtons por los metros. Sí, en este caso sería, si decíamos que el momento es igual a la fuerza por la distancia, ¿cierto? En algunos otros les va a encontrar como R, ¿no? También la distancia. O sea, depende de la anotación de cada libro, pero simplemente la fuerza es de 100 newtons por 2 metros, es decir, 200 newtons por metro. Esa M está feísima. 200 newtons por metro, ahí sí, ¿sí? Entonces, ese es el torque, esa es la fuerza, entre comillas, o la capacidad que tiene para mover alrededor de este punto, ¿sí? 200 newtons por metro. Ahora vamos con el siguiente caso, ¿cierto? Vamos con el caso B. Ahora sí, de los que no han dado lección, ¿cuál sería en este caso la fuerza? Los 50 newtons. Perdón, el torque, chicos. El de 75. 0.75. Ese sería el torque. No se olviden que torque es igual a fuerza por distancia. ¿Cuánto sería entonces? 100. 135 sería, Inge. 100. ¿Por qué? Le multiplicaría Está 50 multiplicate por 50 2. por 2. No, porque en realidad la distancia que hay entre el punto de la fuerza al punto del torque no es 2 metros. Y alguien me va a preguntar o me va a decir, ¿y por qué? ¿Cierto? ¿Por qué? Es lo que yo acabo de decir. ¿Por qué estoy correcto o por qué estoy equivocado? Esa sería mi pregunta a este momento. ¿Por qué estoy en lo correcto o por qué estoy equivocado?
Profe, no sería 103,75. Ya, alguien, a ver, yo voy a seguir anotando ya lo que me están diciendo. Ya, alguien me dice, verá, profe, aquí me da, el uno me dijo 50 por 2, o sea, es los 50 newtons por los 2 metros, ¿no es cierto? Eso me dijo un compañero, me dijo, vea, profe, sí, en realidad el torque ahí es los 50 newtons por los 2 metros. ¿Por qué? Porque usted me dijo que es fuerza por distancia, ya. ¿Alguien más? ¿Qué más dice alguien más? Podría ser Creo que sería 2.75 por 50, que saldría 137,5. A ver, el otro compañero me dice, no, profe, verá, los mismos 50 newtons que es la fuerza, pero en este caso por 2,75, ¿ya? ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que me diga? Yo creo que sí, 50 por 2,75, Inge. Ya, entonces tenemos ya algunos que me dicen es 50 por 2,75, pero mi pregunta es la siguiente, solamente dígame esto, ¿ya? Se supone, ¿no es cierto? Se supone que usted lo que está haciendo es una palanca, es decir, usted tiene su punto, ¿no es cierto? Y usted tiene una palanquita, ¿no es cierto? Y a esta palanca usted le aplica una fuerza, ¿sí o no? Eso es Ingeniero, ¿y no lo puede que, ser 37 también? ¿por qué 37? 50 por 0,75. Ya, ¿y por qué? A ver, vamos, aquí dice el compañero, verá, profe, sí, yo creería que mejor es los 50 por 0,75. Ya, ahora mi pregunta es ¿por qué? Un compañero dijo los 50 y por los 2 metros porque dijo fuerza por distancia. El otro compañero dice, sí, la fuerza es la misma, ¿no es cierto? Pero yo la distancia, dice el compañero, le sumo los 2 metros más los 0,75. Y el otro compañero dice, no, profe, verá, aquí es los 50 y por la distancia que es de 0,75. La pregunta es ¿por qué? Debe ser porque solo se hace la fuerza en esos 0,75 para poder mover Mm, todos los 2 metros. Exactamente. En realidad no se mueven esos 2 metros. En realidad lo que sucede, estás muy cerca de lo que nosotros necesitamos. Lo que sucede es lo siguiente. Lo que sucede es que al yo aplicar la fuerza, es como que estuviese, como que la palanca fuese solo estito, ¿no es cierto? Y en pocas palabras, lo que sucede o lo que debería suceder es como que yo traslade esto hacia acá. ¿Cierto? Y como que ahí esté aplicando la fuerza. Entonces, por eso es que la fuerza, ¿no es cierto? Que es la fuerza que ya habíamos dicho, que es de los eh, 50 newtons efectivos, estaría los 50 newtons por los 0,75. Y eso me da en realidad, ¿cuánto es 50 por 0,75? 37,5, Inge. Ya, entonces ese es el torque efectivo, porque estos 2 metros a la final no están trabajando en nada, o sea, no están trabajando en nada, lo único que sí me está haciendo, como quien dice, palanca, es lo que Entonces yo solo se acabé tomaría de en cuenta, trasladar. solo 0,75, entonces dije. Sí, en este caso únicamente los 0,75, porque no se olviden que es la fuerza por la distancia. Y yo les había dicho en la diapositiva anterior que tenía que ver directamente con como una palanca, ¿no es cierto? Si tú haces una fuerza que no corresponde, no te olvides que si yo, por ejemplo, esta misma fuerza de los 50 newtons, ¿no es cierto? Digamos que esta fuerza de los 50 newtons yo vengo y le traslado, digamos, acá, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría ahí si yo aplico esa fuerza por esa distancia? Ahí si fuera 50 por 2 metros. No. ¿Por qué? Cuéntenme, ¿por qué no? Porque yo les dije hace rato, ¿no es cierto? Es como que yo tuviese un El 2 metros se tornillo. mantiene. Sí, los 2 metros se mantienen, pero, o sea, lo que me refiero es que es como que, como yo les decía hace rato, miren, yo tengo un tornillo y quiero aflojarlo entre comillas, ¿no? Porque el torque es la capacidad que tiene para hacerle girar. Pero miren, si yo tengo un tornillo, ¿no es cierto? Tengo un tornillo, mirarán, yo tengo aquí un tornillo, ¿no es cierto? Tengo aquí
Bueno, no sé si esta sigue siendo la notación para un tornillo, ¿ya? Ya, más o menos. Yo tengo un tornillo, ¿no es cierto? Y digamos que este tornillo tiene una cabeza para llave, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo vengo y solo le empujo al tornillo? Si solo le empujo, ¿se va a aflojar ese tornillo? Si yo solo vengo y le empujo, No sé. no se va a aflojar. Entonces, ¿yo qué tengo que poner? Yo le pongo aquí una llavecita, ¿no es cierto? Le pongo una llave, esta llave tiene una palanca, y ahí sí yo vengo con la mano, lo que sea, le pongo una fuerza y le empujo y logro que se mueva. Pero si yo solo vengo y le empujo, incluso la llave, ya he puesto la llave, ¿qué pasa si yo le empujo? No así en este sentido como tengo aquí, sino así. ¿Se va a mover? ¿Va a girar? No. No, Inge, se va a mantener ahí mismo. Exacto, simplemente se va a mantener ahí mismo, no va a girar. Entonces, eso es lo que sucede este momento en lo que yo les estoy tratando de hacer notar. Entonces, esta fuerza de los 50, en realidad con estos 2 metros no interactúa en nada. O sea, esos 2 metros no tienen nada que ver. Los que en realidad me están haciendo, como quien dice, palanca, son la separación en perpendicular que tendría el origen o el punto que queremos hacer rotar con la fuerza. En este caso son los 0,75 y con la fuerza de 50 newtons. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Listo, muchachos. Vamos con, entonces, la siguiente. Ahí sí les queda para ustedes. ¿Cuál era el joven el que me ayudó? Sí tenía lección. ¿Tienes lección? No, ingeniero. Soy Nombre. naranjo. Naranjo. Ya, listo, loco. Ya tienes tu lección. Tienes Ya, asegurado tu ingeniero. 20. Ya, listo. Vamos entonces con la siguiente situación. Aquí. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cierto? El punto que entre comillas va a girar está acá. ¿Sí? Ese es el punto que va a girar. ¿Sí? Entonces, ahora mi pregunta es, ¿no es cierto? ¿Cuál será el momento? Y tomando en cuenta que que la fuerza aplicada es esta de 40 libras, ¿no? ¿Qué es o cuál es el momento? ¿Cuál sería el momento? Y me explica, ¿no? O sea, no solo me dice sí es este, pero ¿cuánto sería y por qué? ¿Cuánto sería? Dije, como resultado tendríamos 229 libras-pie, Sí, pero ¿por qué? porque, a ver, multiplicaríamos las 40 libras por los 4 pies ¿Ya? y sumaríamos el 2 ¿Ya? más el coseno sobre el grado, ¿Ya? ¿Pero por qué? porque un ratito en que se va a apagar la compu. ¿Ya? ¿Por qué? O sea, la pregunta es ¿por qué? Porque al final, vean, yo entiendo que nosotros podemos encontrar solucionarios, podemos tener el libro, podemos tener todo, pero nosotros el análisis que tenemos que hacer es el por qué. O sea, ¿por qué asoma tal o por qué asoma cual cosa? Porque en el rato que yo hago un ejercicio y quiero ir a ver en el libro cuál es el método, el proceso de resolución, yo tengo que saber por qué en el libro hacen tal o cual cosa. Por eso mi pregunta es, ¿por qué? El compañero me dice, sí, multiplicamos 40 por los 4 pies más 2 veces el coseno de 30, pero si pregunto por qué, no sabemos por qué. Vamos chicos, ¿por qué? ¿Por qué es eso que me acaba de indicar el compañero? ¿A qué se debe? Inge sería por el desplazamiento que tiene en diagonal al final, Por el desplazamiento que tiene en diagonal al final. porque el punto Ya, Inge no está colineal con el fin, se podría decir. ya. Ya, a ver, sí, en realidad sí es eso, pero visto o explicado de otra manera, ¿no es cierto? Vamos a ver.
Supuestamente, ¿no es cierto? Lo que sucede es lo siguiente, en el momento en que usted quiere saber cuál es la palanca con la que va a trabajar, entonces, mire, resulta que la palanca, o sea, ya efectivo, ya sumado como vectores y todo, como usted quiera decirlo, la palanca con la que usted va a trabajar o sobre la que va a hacer la fuerza, el vector, perdón, sobre la que se va a ejercer la fuerza es esta de aquí. Mire, viene así, así, hasta aquí. Y hasta ahí, este sería mi palanca. Pero yo conozco, ¿no es cierto?, que hasta aquí esta palanca mide 4 pies. En el otro dato me dice que está inclinada esta palanca y mide 2 pies, ¿no es cierto? Pero si yo quiero saber cuánto mide solo este pedacito de aquí, que es el que me falta para entender el torque que está perpendicular, ¿no es cierto? Eso se calcula por medio de las funciones trigonométricas. En este caso, si me está indicando que es un triángulo rectángulo y que tiene un ángulo de 30 grados, ¿no es cierto? Y me falta este pedacito que está al ladito de los 30 grados, entonces yo entendería que está en función del coseno, porque este pedacito es del cateto adyacente de los 30 grados. Entonces yo diría que en función de los 2 pies que me están dando de dato, entonces sería los 2 pies por el coseno de los 30 grados. Entonces, ahí sí, yo sumaría los 4 más el 2 coseno de los 30 grados. Sí, esa sería en todo caso nuestra distancia de la palanca, como les acababa de decir, de esta de aquí. Sí, esto sería. Por eso es que se aplica, en este caso, ¿qué debería usted hacer? Si está diciendo que el torque, el momento o el torque, como usted le quiera decir, es igual a la fuerza, que en este caso son las 40 libras que me está indicando aquí de fuerza, multiplicado por la distancia, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la distancia? Nuestra distancia ha sido los 4 pies, ¿no es cierto? Si usted quiere, póngale feet o póngale pies, definitivo, o sea, no es problema esto, ¿no es cierto? Vamos a ponerle nosotros pies. 40 libras por los 4 pies, que es la primera distancia que tiene, más los 2 pies que tiene el espacio de acá arriba por el coseno de los 30 grados. Y esto, ¿no es cierto? Si usted toma la calculadora, ¿no es cierto? Le va a dar los 2 coseno de 30, ¿no es cierto? El coseno de 30 por 2 es 1,73. Entonces sería 40 libras por 4 más 2 más 1, 2 por 2 por 0,86 sería 1,73. Entonces sería esto, está dado en pies. Y esto me da un total, si yo hago la suma y multiplico, me va a dar 229 libras pie. ¿Sí? Si es que por ahí se encuentra el FT, pues bueno, es lo mismo, ¿no? Sino que viene de fit, que es del inglés. ¿Sí? Por ese motivo es que se pone esos valores. Preguntas hasta ahí, por favor. Preguntas hasta ahí, debe estar claro entonces, ¿no es cierto? Ya. Vamos al siguiente. El siguiente dice, tenemos, dime, ¿alguien iba a decir algo? No. Ya. Listo, nosotros entonces tenemos la siguiente situación. Miren que ahora tenemos una fuerza, ¿no es cierto?, que está saliendo. Sí, una fuerza que está saliendo. ¿Cuál sería o cómo quedaría el resultado? ¿Qué dicen, chicos? ¿Cuál sería el resultado o cómo quedaría? ¿Y por qué?
¿Cuál sería el resultado y por qué? Pero chicos, uno aunque sea, ¿están ahí? Sí, Inge, estamos Estamos haciendo. haciendo Inge. ¿Ya? ¿Cuál sería entonces? ¿O por qué? ¿Cuál sería y por qué? ¿Qué debería yo hacer y por qué debería yo hacer eso? Bueno, la explicación es sencilla, ¿no? En realidad, si bien es cierto, ¿no es cierto? La fuerza está paralela a la palanca que diría, ¿no es cierto? Es decir, está paralela a esto. Hay una situación particular, ¿no es cierto? Hay una situación particular. Lo que sucede aquí, ¿no es cierto? Es lo siguiente. Lo que sucede aquí es que, ¿no es cierto? Esta fuerza, déjeme poner, ahí sí. Es como que tuviese yo una palanca salida hacia acá, ¿cierto? Como que yo tuviese una palanca salida hacia acá y a esa palanca le aplique la fuerza. Sí, entonces esto sí me va a producir un giro, ¿no? O sea, al final sí me va a producir un giro, que es el torque, ¿no es cierto? Y hay ahí una fuerza. Y si hay la posibilidad de que existe un torque. ¿Pero de qué depende? La fuerza ya tenemos, dice que es de 60 libras, ¿cierto? ¿Y cuál sería la distancia entonces? Entonces, la distancia yo debería darle en función de qué. En función de, en el caso de aquí, me dice que esto de aquí hasta acá mide 1, ¿no es cierto? Mide 1. Pero yo lo que necesito saber es cuánto mide desde aquí hacia acá. Es decir, voy a cambiar de color para que se pueda observar lo que yo le estoy necesitando. Y estoy necesitando esta distancia de aquí hasta acá, porque esa es la que hace perpendicular a la fuerza, ¿no es cierto? Y ya sabemos que cuando es perpendicular es el mejor momento para, el mejor momento o el momento más óptimo, ¿no es cierto? Entonces, por geometría yo conozco que si esto vale 45 y estoy haciendo perpendicular, esto también debe valer 45, ¿no es cierto? Debe valer 45 grados. Entonces, si es que lo que yo necesito, bueno, a la final de aquí puede ser, como tiene 45 aquí, acá también debe tener 45. Entonces es en realidad un triángulo isósceles, ¿no? Y un triángulo isósceles rectángulo, ¿no? Es decir, que esto de aquí, si yo le pongo una medida X, esto también va a medir X, es decir, va a medir exactamente lo mismo. Entonces, en este caso resulta ser que yo puedo calcularle con el valor de la hipotenusa, que es 1 por el seno de 45, como también puedo multiplicarle por 1 coseno de 45, que el valor va a ser el mismo por ser de 45 grados. Entonces, nuestra distancia en realidad, entonces ha sido, ya digo, cualquiera de estas dos, 1 seno de 45 o 1 coseno de 45. Entonces, ¿cuál ha sido la fuerza o el torque? Momento ha sido igual a las 60 libras que tiene la fuerza por la distancia que es 1 seno de 45. O también le pudo haber puesto 1 coseno de 45, ¿no? Es independiente. ¿Cuánto es entonces ese valor? 42.2, Inge. 42.42. Y entonces es 42 42 o punto 2. 42. 42.000. Ya, 60 seno de 45 me da igual a 42.42. Sí, ¿qué? Unidades, libras. ¿Qué más? Pie. ¿Sí? Puede ponerle FT o puede ponerle libras pie. Ya depende de ustedes cómo le quieran poner. Entonces, ustedes están observando, ¿no? Que la fuerza, en este caso, es la que corresponde a una fuerza perpendicular a una distancia. Esa es la fuerza más óptima,
Sí, esa es la fuerza más óptima. Con el siguiente caso, vamos a ver entonces. ¿Ya? Dele, ¿qué hacemos? Vamos con el señor a ver, déjeme ver, el señor Ushiña. Es el que no tiene elección todavía. Ushiña. Ya, ¿qué hacemos con ese ejercicio? ¿Está, señor Ushiña? Sí, no. Si no, no está. Pasemos con el siguiente. Sí, que sino que no me sale la pantalla de lo que está compartiendo. Estoy intentando, me entro y me salgo, pero no me sale la pantalla de lo que comparte. Chuta. Bueno, ahí sí, la mayoría creo que sí están pudiendo observar. Bueno, trate de solucionar ese asunto. Vamos con el señor, con Anaí Socasi. Anaí. ¿Está? No está. Bueno, voy a seguir pasando lista a la vez. Vamos con Simbaña Stalin. Stalin Simbaña. Bueno, ya ni modo. Yo continúo, o sea, si no hay participación, pues ya ni modo, yo continúo y luego evalúo y ya no es culpa mía. Estoy pidiendo colaboración, pero no hay, no quieren colaborar. Listo, entonces en este ejercicio, ¿qué corresponde? ¿No es cierto? En este ejercicio lo que corresponde es lo mismo que yo les vengo indicando, ¿no es cierto? Es una palanca, ¿no es cierto? Que tiene una determinada dimensión y una fuerza. Eso es lo que corresponde aquí, ¿no es cierto? Entonces, la palanca tiene una distancia, ¿no es cierto? En este caso, miren que la fuerza, ¿no es cierto? En realidad, si yo le vengo trasladando hacia acá, en realidad es como que la fuerza estuviese yo aplicándola en este punto, ¿no es cierto? La fuerza sigue siendo de los 7 kilonewtons, o sea, no ha cambiado, no ha variado de esos 7 kilonewtons la fuerza. Si esa fuerza es de los 7 kilonewtons, lo que sí ha cambiado o lo que sí ha variado es la distancia. Eso sí ha variado la distancia. Y la distancia en este caso, como me dice que aquí es de 1 metro, si yo traslado aquí hasta aquí hay 1 metro. Entonces, esta distancia que queda, ¿no es cierto? Sería los 4 metros menos el 1 metro y esto sería igual a los 3 metros. Entonces, en realidad aquí lo único que está sucediendo es que el momento es igual a la fuerza de 7 kilonewtons por la distancia que es de 3 metros. Y entonces el momento ha sido 7 por 3 de 21 kilonewtons por metro. ¿Sí? ¿Y hacia dónde va a girar? Va a girar en sentido horario. Esto también es importante que usted tenga en los resultados, ¿no? ¿Hacia dónde va a ser el giro? ¿Hacia dónde va a ser el giro que usted está buscando? En los otros giros me parece que, bueno, aquí sí me indica, ¿no? Que el giro es al lado, es en sentido horario, es decir, viene hacia abajo, ¿no es cierto? En el de acá, el giro, igual, aquí me indica que el giro es en sentido horario, ¿no? En sentido horario. ¿Dónde estaba el resultado? Aquí. Eran los 50 por 0,75. El resultado me daba en sentido horario. En el caso de acá, lo mismo, ¿no? Me está dando en sentido horario, ¿no es cierto? Igual me daba en sentido horario. ¿Sí? En los dos últimos casos, en cambio, mire, aquí mismo ya me indica, ¿no? El sentido es antihorario. Y en el caso de acá también es el sentido antihorario, tal como ya lo había yo puesto. ¿Sí?
Eso es lo que tiene que ver con lo que corresponde a torques. ¿Sí? Ustedes entonces, cuando hagan los ejercicios que se les proponga, ¿no es cierto? Los ejercicios que van a proponerse, lo que sí, desde ya les anticipo, yo sé que hay solucionarios, al final se puede utilizar el solucionario y eso no tengo yo problema, pero lo que sí, si yo veo transcrito lo que tiene el solucionario, ¿no es cierto? Si yo veo transcrito, es decir, que no pone ni un ápice más, yo no le califico. Sí, usted tiene que dar sentido a lo que está haciendo, ¿sí? Si yo encuentro que solamente está transcrito, yo no le voy a calificar. Eso sí, téngalo por seguro que no le voy a calificar. Para nada le voy a calificar. Entonces, por favor, haga o tenga en cuenta que tiene que realizar el desarrollo de los ejercicios. Los solucionarios normalmente vienen con procesos totalmente simplificados. Entonces, a la final, si usted consigue el solucionario y quiere hacer, hágalo, pero póngale su aporte. Si no le pone nada más y solo me pone lo que tiene el solucionario, no le califico. Verá que ya le estoy indicando desde ya esa situación. Listo. Cuando nosotros queremos, ¿no es cierto?, ilustrar en los problemas el momento de una fuerza, no siempre van a rotar, o sea, no siempre van a girar. Aquí ve, por ejemplo, una viga, ¿no es cierto?, que está entre dos paredes, entre dos muros, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, no va a rotar, pero sí se va a producir un momento en este caso, sobre el punto A. Sí, se va a producir un momento, pero no quiere decir eso que necesariamente va a girar. Sí, ¿se va a producir el momento? Sí, pero no quiere decir que siempre que haya un momento haya un giro. ¿Sí? Eso, por favor, que quede claro. Aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos esta cosa, ¿cómo es que se llama? Se llama pie de, se me olvidó, que es para sacar los clavos. Entonces, aquí, por ejemplo, sí se aplica lo que es el famoso momento, ¿no es cierto? Usted tiene un clavito aquí, viene, pone el coso ese que tiene para sacar clavos, ¿no es cierto? Y acá tiene su palanca, ¿no? Entonces, ahí sí usted viene y aplica la fuerza que normalmente usted lo hace hacia acá. ¿Para qué? Para que esto se levante y a la vez que se levante me extraiga el clavo, ¿no? Entonces, mire que tiene que ver. Aquí la palanca en realidad sí tiene una determinada longitud y es toda esta longitud la palanca. Más bien esto de acá es lo que no, prácticamente no ayuda en nada. Sí, esto de acá es lo que sí ayuda y esto de acá es lo que en realidad no ayuda en nada. ¿Sí? Porque si yo viniese a aplicar la fuerza aquí sobre esta palanca, no hace nada. O sea, simplemente es empujarle al clavo, pero no le va a sacar. Aplicada acá arriba, sí, porque hay una palanca de por medio. Es decir, hay una longitud de por medio en esto de aquí. Sí, esta es la palanca, la distancia que yo tengo de la palanca. Listo. Nosotros ya habíamos analizado lo que era el producto cruz, ¿no es cierto? Entonces ya habíamos visto que si yo tengo un par de vectores, ¿no es cierto? Un vector U y un vector V, y trazamos un plano que vaya con estos dos vectores, yo mediante el producto cruz puedo obtener un vector, en este caso el vector W, que es un vector que es perpendicular al vector U y al vector V, ¿sí? Este vector V, estos dos vectores también pueden tener un ángulo entre ellos, ¿no es cierto? Y entonces ya podría decir de forma escalar, que el vector W equivale a la multiplicación del vector U por el vector V por el seno del ángulo que forman entre estos dos, ¿no es cierto? De forma vectorial, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que de forma vectorial el vector W se obtiene mediante el producto cruz, ¿no es cierto? Y aquí sí importaba el orden.
cuál iba primero, si iba primero U o iba primero V. Porque si yo invierto el orden, se cambian los signos y este vector. Si yo, por ejemplo, hubiese hecho V por V, a ver, V por U, ¿no es cierto? En producto cruz, de V por U. El vector W hubiese sido uno que viene hacia abajo, es decir, en el sentido contrario. Sí. Entonces sí tiene que ver muchísimo aquí cuál vector está primero. Si está el vector U por V, va hacia arriba. Si yo hago V por U, va hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué más? El producto vectorial, eso es lo que yo le decía, no tiene la propiedad conmutativa, es lo que le acabo de explicar. Entonces, si es que hago el vector A por el vector B, ¿no es cierto? Esto es el contrario del vector B por el vector A. Es el contrario, nada más que eso. Ya habíamos visto lo que correspondía al producto cruz, ya les había explicado, normalmente se pone I, J, K, y ahí sí van las componentes del primer vector, las componentes del segundo vector, ¿sí? Ahora, vamos a lo que es una formulación, pero en este caso vectorial del producto, del momento de una fuerza. Vamos a hacer una pequeña pausa, chicos, por favor. Hasta eso pueden levantarse, tomar aire y para continuar. Una pausa de exactamente 5 minutos. Gracias. Hasta las 11, dije, por favor.
Listo, chicos, vamos a continuar. Listo, vamos a ver. Ahora lo que nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, es la formulación, pero en forma de vector, ¿no es cierto?, de el momento de una fuerza. Hasta hace rato lo que vimos era la formulación, pero en forma escalar, es decir, el resultado era un escalar, era un número, ¿no es cierto? Era un número. Ahora lo que nosotros vamos a ver es, en cambio, en forma vectorial. ¿Qué quiere decir en forma vectorial? Que en pocas palabras, ahora sí, nosotros vamos a aplicar lo que es el producto cruz. Sí, si de pronto alguien va a decir, pero es que, profe, usted ya se saltó a, lo del producto cruz y esto ya lo vimos, o sea, eso ya sabemos nosotros hacer un producto cruz, ya les enseñé incluso, bueno, no les enseñé, ya compartí cómo era que se hacía el producto cruz de dos vectores y ya les expliqué cómo era en el caso de, para no estar siempre, para no estar a expensas de la fórmula, ya les indiqué cómo era que se obtenía el producto cruz por el método de los cofactores que se llama. En realidad el producto cruz, como les decía, es un determinante, es el valor de un determinante. Listo. Entonces, lea por favor cualquiera rapidito. El momento de la fuerza F con respecto al punto cero, o realmente con respecto al eje de momento que pasa por cero y es perpendicular al plano que contiene a 0 y a F, puede expresar por el producto cruz vectorial a saber. Ya. Entonces, lo que aquí nos está diciendo es, que tenemos un origen. ¿Qué es el O que dice aquí? Haga de cuenta, ¿no?, que usted quiere mover, usted tiene aquí una botellita, ¿no es cierto? Usted tiene una botellita en su casa, usted tiene esta botellita, ¿cierto? Y aquí tiene usted la tapa de la botella, ¿no? La tapa rosca tiene de la botella, ¿no es cierto? Si usted quiere destapar, y si le es posible, bueno, usted coge con su mano y le da la vuelta, ¿no es cierto? Coge con las manos y le da la vuelta y su tapita, si es que le da en sentido antihorario, es decir, contra las agujas del reloj, esta tapita va a subir hacia acá, ¿no es cierto? El momento va a ser este vector, ¿no es cierto? El momento va a ser este vector, ya hablando vectorialmente, ¿no es cierto? Entonces, a la final, usted dice, no, yo quiero, está muy duro destapar así nomás solo poniendo la mano, entonces usted viene y le pone una palanquita, ¿no? Viene, le pone alguna palanquita, algo, así como cuando hablábamos de los filtros del combustible, y a la final usted le da con una fuerza a la palanquita y eso provoca que la palanca se desplace y a la vez que se desplaza afloje la tapa de la botella, ¿no es cierto? Y produce un vector. Esto si es que la botella estuviese así tal cual, o sea, pues, puesta verticalmente sobre el piso, ¿no? Aquí está el piso y listo, ¿no es cierto? Nosotros conseguimos eso. Pero ahora resulta que la botella no está en el piso, sino que usted, por último, le está sosteniendo entre las piernas, ya, digamos. Entonces, esa botella está inclinada respecto del piso. Pongamos que, por ejemplo, la botella esté así, ¿no es cierto? Esté así y así, ¿no es cierto? Y aquí esté el cuello de la botella y aquí esté la tapita. Entonces, aquí, igual, si usted le aplica, le pone la palanquita, ¿no es cierto? Esta va a tener una posición en el espacio, así tal como vimos en vectores, ¿no es cierto? Va a tener una posición en el espacio. La fuerza que usted le aplique también va a tener una posición en el espacio, es decir, va a ser también en forma de vector. Y el momento resultante, ¿no es cierto?, también va a estar en el espacio y también va a ser un vector. Entonces ya no va a estar así como en las condiciones que usted observa en la primera gráfica que yo le acabo de indicar, ya no va a estar en esas condiciones, ¿no es cierto? Aquí lo que va a suceder es que la botella va a estar influida por una palanca que va a estar en forma de vector en 3 dimensiones, es decir, va a estar en IJK,
una fuerza que también va a estar en 3 dimensiones, es decir, en IJK, y un momento que también va a estar en 3 dimensiones, es decir, en IJK. A eso se refiere, en este caso, el momento en formulación vectorial, ¿no es cierto? Idealmente sería que esté así como en la parte 1, pero resulta que no siempre va a ser así y podría estar como en la parte 2, ¿sí? Podría estar como en la parte 2, ¿sí? Entonces, a eso se refiere cuando dice que puede expresarse, que se puede obtener el momento ahora en forma de producto vectorial, de producto cruz, ¿sí? Producto cruz o producto vectorial, porque el producto punto es un producto escalar. Listo, ¿no? No se olvide, por favor, de que le decía hace rato, ¿no es cierto? Que el módulo, ¿no es cierto?, del producto cruz, es decir, si yo hago U por V, ¿no es cierto?, era igual, es decir, cuando quería que me dé un número nada más, era igual a ¿qué? Al módulo del vector U multiplicado por el módulo del vector V. Y todo esto multiplicado por el seno del ángulo que tienen entre U y V. ¿Sí? Si es que yo quiero obtenerlo, este valor como un número. ¿Sí? Y si es que quiero obtener como vector, ya saben, ¿no? U por V, carambas. Bueno, voy a estar, ¿dónde estaba? Ya, U por V es igual a ¿qué? Ahí sí usted viene y saca de I, de J y de K, y aquí pone los valores, y aquí dice que esto es igual a algo en I menos algo en J y más algo en K. Sí, eso es el proceso que tiene que ser. Mire que ahí le estoy indicando las dos formas que tiene y cada una tiene distinta connotación. Entonces, estamos nosotros, permítame un momentito, estamos en el producto, en el momento de una fuerza en lo que corresponde a la formulación vectorial. Listo, entonces ya. Tenemos la formulación vectorial, listo. Vamos a ver qué es la magnitud, ¿sí? ¿Qué es la magnitud? Lea, por favor, cualquiera. La magnitud del producto cruz se define con la ecuación como M0 igual a RF, donde el ángulo se mide entre las colas de R y F. Para establecer este ángulo se debe tratar a R como un vector deslizante, de manera que se pueda construir correctamente con el brazo de momento de D igual a R. Sí, entonces. Seno de teta, ¿ya? Ese sin es seno de teta. ¿A qué se refiere? Se refiere simplemente que si usted, por ejemplo, vamos a hacer como que tenemos un ejercicio, ¿no es cierto?, que está en el espacio, ¿sí? Si aquí nosotros, ¿no es cierto?, en el plano, ¿no es cierto?, porque se supone que lo que va a suceder está en el plano, voy a quitarle un poquito el color para que se pueda observar. Si lo que sucede va a estar, por ejemplo, aquí en el plano, ¿no es cierto?, entonces resulta lo siguiente, resulta que aquí en este plano estaría ubicado ¿qué? Primero, digamos, el origen aquí, ¿no es cierto? Va a estar una distancia R, ¿no es cierto? Una determinada distancia R, y aquí va a estar trabajando una fuerza, ¿no es cierto? Esta es la distancia, ¿cierto? Y a esta distancia va a estar trabajando una fuerza R, una fuerza F, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo yo sé el ángulo que tienen entre estos dos, ¿no es cierto? En definitiva, para conocer el ángulo que hay entre los dos, lo único que uno debería hacer o podría hacer es poner ¿cómo se llama? Hacer coincidir los orígenes, ¿cierto? Entonces, miren, yo vendría, me cargaría este vector y lo pondría acá. ¿Sí? Hago coincidir. Y entre esos dos, entonces de ahí está el ángulo teta que le dice aquí.
¿sí? Entre estos dos estaría el ángulo teta. Pero mire que en un inicio la fuerza no estaba ahí así junta, ¿no? No estaba así junta, ¿no es cierto? Entonces simplemente hace eso o la otra cosa que usted puede hacer, ¿no es cierto? Es hacerle correr en la misma línea al vector R, ¿sí? Al vector R. Digamos entonces, a ver, ya tenemos la magnitud. No se olvide que la magnitud, si estamos hablando de magnitud, estamos hablando de fuerza por distancia, ¿no? La magnitud del momento, estamos hablando de fuerza por distancia, ¿sí? ¿Qué es lo que ya habíamos visto, no? El momento normal era fuerza por distancia. Vamos ahora a hablar de la dirección. Cualquiera, lea, por favor. Dirección. La dirección y el sentido de m en la ecuación 4 menos 6 está determinados mediante la regla de la mano derecha, tal como se aplica al producto cruz. Así, al deslizar R a la posición de la línea punteada y cerrar los dedos de la mano derecha de R hacia F, R cruz F. El pulgar está dirigido hacia arriba o perpendicularmente al plano que contiene a R y a F. Esto es la misma dirección que M0 O. El momento de la fuerza con respecto al punto 0, observe que la curvatura de los dedos como la curvatura alrededor del vector momento indica el sentido de rotación causado por la fuerza, como el producto cruz no obedece la ley conmutativa. Es importante conservar el orden de R por F para producir el sentido correcto de la dirección para M0. Ya, para el momento no. Entonces no se olvide, ¿no? Que aquí, cuando hablemos de la dirección, ¿no es cierto? Yo siempre debo tener claro que el momento en forma vectorial sería igual a R por F, ¿sí? Si estoy diciendo R por F, ¿no es cierto? No se olvide que estoy haciendo producto cruz, ¿no? Por eso le estoy poniendo R cruz F, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que primero debe ir la distancia que está representada por R, o sea, el vector de distancia representado por R, y luego F. Porque si se me ocurre poner F cruz D, estoy cambiando el sentido va a cambiar. Entonces tenga muchísimo cuidado de ubicar bien, o de empezar por distancia y luego la fuerza o el vector de posición. No se olvide que cuando hablamos de vectores o de forma vectorial, el R representa la posición, ¿no? Eso ya lo habíamos analizado. R representa la posición. Listo. ¿Sí? Entonces, hasta ahí tendríamos la magnitud, la dirección. Vamos a hablar del principio de transmisibilidad. Dele, por favor, cualquiera, rapidito. A menudo la operación del producto cruz se usa en 3 dimensiones, ya que no se requiere la distancia perpendicular o el brazo de momento desde el punto 0 hasta la línea de acción de la fuerza. En otras palabras, podemos usar cualquier vector posición R medio desde el punto 0 hasta cualquier punto sobre la línea de la acción de la fuerza F, así. Ya. Entonces, bueno, aquí lo que está sucediendo simplemente es, si es que no hay problema, ¿no? En el momento de aplicar la fuerza. Sea cual sea la distancia, ¿no es cierto? En el producto cruz, no hay problema. Mire, aquí tengo una distancia R1, ¿no es cierto? Tengo una distancia R2 que es menor que R1 y tengo una distancia R3. Ellas tres son diferentes, pero me producen las tres distancias diferentes, me producen un mismo momento. Mire, por eso es que aquí me dice que el momento es la distancia 1 por la fuerza, o es igual a la distancia 2 por la fuerza, o es igual a la distancia 3 por la fuerza. Entonces, mire que es, en este caso, el momento
es independiente o no tiene que ver con la distancia como tal, ¿sí? Sino con la dirección en todo caso, ¿sí? Sí leyó la última parte, la que dice como la fuerza se puede aplicar bueno, ya leo. Como la fuerza se puede aplicar en cualquier punto a lo largo de su línea de acción y aún así se puede crear el mismo momento. Sí, es lo que les acabo de explicar. Y este momento, no se olvide que el momento es como que usted, el tornillo, la tapa de la gaseosa, lo que sea, está en este punto, ¿no? Está el centro ahí. Entonces, la fuerza se considera un vector deslizante. Esta propiedad se llama la transmisibilidad de una fuerza, ¿sí? Es decir, que yo puedo ubicar, si yo tengo esta fuerza aquí, ¿no es cierto? Yo tranquilamente lo puedo deslizar, esa fuerza, ¿no es cierto? Por eso es que hablamos al principio de vectores deslizantes. Yo lo puedo deslizar para acá, ¿cierto? Lo puedo deslizar para acá para que esté relacionado, en este caso, con el vector R3, porque si no, de lo contrario, aparentaba no estar relacionado. Y si alguien me va a decir, no, pero profe, y digamos que hay un vector por acá, ¿no es cierto? Entonces yo a la final, yo vengo, tomo el vector fuerza, ¿no es cierto? Y lo muevo sobre su misma línea de acción, es decir, estaría más o menos por acá, ¿sí? Y hago el producto cruz. Y ese producto cruz como resultado me va a dar el mismo momento, o sea, no va a cambiar, me va a dar exactamente el mismo momento. Listo. Vamos a ver la formulación, en este caso, igual, vectorial, pero cartesiana, ¿sí? Bueno, aquí me disculpo porque aun cuando corregí, estuve corrigiendo las fallas. Aquí es con S, ¿no? Ya lo voy a corregir en el látex. Es cartesiana con S. Lea, por favor, cualquiera. Si establecemos ejes de coordenadas X, Y, Z, el vector de posición R y la fuerza F puede expresarse como vectores cartesianos al aplicar la ecuación. Listo. Entonces, ¿cuál es la ecuación? ¿No es cierto? No se olviden que la ecuación a la que hace referencia, ¿no es cierto? Era a una ecuación que tenía que ver con el producto cruz, ¿no es cierto? A eso se refiere como la ecuación, ¿sí? Al producto cruz. Es decir, esta ecuación que usted observa aquí, ¿sí? Esta es la ecuación del producto cruz. ¿A qué se refería? Estas liñitas significan el determinante, aquí está el vector I, J, K, y aquí está la componente de la distancia en X, Y, Z, y las componentes de la fuerza en X, Y, Z. Es lo que yo le decía, ¿no? Cuando yo le daba el ejemplo de la botella que ya no estaba vertical, sino estaba inclinada, ¿no es cierto? Aquí es esto lo que se produce, ¿no? Entonces yo vengo, si quiero aflojar porque está bien duro, le pongo una palanca y aplico una fuerza. Entonces, todo esto está en el espacio, ¿no es cierto? En 3D, es decir, tiene componentes IJK y el momento resultante, no se olvide, tiene que ver con lo que supuestamente va a moverse, en este caso, la tapa, y entonces el momento sale de la tapa del origen, ¿sí? Del centro de la tapa, ¿sí? Del centro de la tapa. Y listo. Entonces, miren, vea, aquí tengo la distancia, ¿no es cierto? Aquí tengo una fuerza que aplico sobre esa distancia y estas dos cosas me provocan ¿qué? Un momento. Sí, fuerza por distancia y estas dos me provocan un momento. Un momento que sale ¿de dónde? Sale de el origen. No se olvide de eso, chicos, del origen. El origen es supuestamente lo que va a girar. Sí, eso es el origen, es dónde va a girar. Si yo insisto en el ejemplo, ¿no? Tengo yo la botellita, ¿no es cierto? Tengo la botellita de la gaseosa y quiero destaparla. Esta viene siendo el origen, sí, este viene siendo el origen. De aquí hasta acá, si es que existe una distancia o también vectorialmente R, ¿sí? O si es que yo lo pongo por acá, esto sería R, ¿no es cierto? Y aquí yo aplico la fuerza que corresponda de tal forma de que se obtenga un perpendicular tanto a R como a F.
¿sí? Se obtiene un vector perpendicular a los dos. Eso es lo que corresponde. Entonces, lo mismo que les había dicho, ¿no? El momento está calculado por medio de el producto, el cálculo que les había dicho se me fue el nombre otra vez. El producto se me fue. Bueno, el producto cruz, ¿no es cierto? Que a su vez es el determinante, ¿no es cierto? Es lo que se me estaba yendo la palabra, que a su vez es el determinante de los dos vectores junto con los unitarios. Es decir, eso es lo que yo obtengo, ¿no es cierto? Entonces, el determinante, en este caso el momento, me va a dar de forma vectorial, ¿no es cierto? Me va a dar en función de I, de J y de K. Listo, sigamos entonces. Ahora, si es que yo tengo una resultante de un sistema de fuerzas, es decir, tengo momentos diferentes, ¿no es cierto? Tengo momentos diferentes. No se olvide que, por ejemplo, aquí para F1 y R1 me produce un momento, digamos un momento 1. Este F2 y este R2 me produce un momento 2. Y este F3 y R3 me produce un momento 3. Si yo sumo esos momentos, me van a dar un momento resultante, ¿sí? Tal cual como los vectores. ¿Se acuerdan que si yo sumaba un vector, le sumaba otro vector y por aquí le sumaba otro vector, entonces obtenía un vector resultante? Asimismo es esto. Obtengo 3 momentos y yo sumo vectorialmente esos 3 momentos y esos me van a dar como resultado un momento resultante. No se olvide que todos estos momentos están en función del origen, es decir, en función de lo que voy yo a mover, lo que va a girar en pocas palabras. ¿Sí? Entonces ahí tengo lo que es el momento resultante. Entonces dice que un sistema de fuerzas, si un sistema de fuerzas actúa sobre un cuerpo, el momento resultante de las fuerzas respecto al punto de origen puede determinarse mediante la adición o suma, ¿no? Vectorial del momento de cada fuerza. Esta resultante se escribe como, simbólicamente, el movimiento resultante es igual a la sumatoria de los productos cruz de cada una, es decir, el producto cruz de F1 por R1, el producto cruz de F2 por R2 y el cruz de F3 por R3. Y yo sumo eso y eso me da el momento resultante. Lea, por favor. El principio establece que el momento, teorema de Varigno, de la fuerza con respecto a un punto es igual a la suma de los momentos de los componentes de la fuerza con respecto al punto. Este teorema puede probarse fácilmente mediante el producto cruz vectorial, ya que dicho producto obedece la ley distributiva. Por ejemplo, considere los momentos de la fuerza F y dos de sus componentes con respecto al punto 0 como F1, F2, entonces. Ya, aquí hay un error que de pronto se puedan confundir. Cuando hablamos del principio de momentos, ¿no es cierto? Bueno, aquí tengo que cambiarle. Esto no es así como se ve aquí, porque pareciese o diese a entender que es un producto punto, ¿no? No, aquí es un producto cruz, ¿sí? De R por F, si hablamos vectorialmente, esto tiene que ser un producto cruz. Ya lo voy a cambiar en el látex. Aquí también es un producto cruz, ¿sí? Entonces, desde el producto cruz de el vector posición por la fuerza en producto cruz, aquí es el vector posición en producto cruz por la suma de dos fuerzas, ¿sí? Y dice que esto a la final es el producto cruz del vector posición por la primera fuerza más el producto cruz del vector posición por la fuerza 2, ¿sí? Es lo que ustedes observan aquí, ¿no es cierto? Entonces yo tengo fuerza 1, fuerza 2, es decir, dos fuerzas, ¿no? Y tengo las dos fuerzas aplicadas en el mismo punto y a la misma distancia, ¿no es cierto? Entonces dice que yo puedo calcular
¿cierto? El momento resultante de esto, como este F es la suma de las dos fuerzas, ¿no? Si yo sumo fuerza 1 y fuerza 2, me da como resultado esta fuerza F. Entonces, por eso es que aquí me dice que es la distancia por la fuerza resultante, que sería la F. Pero aquí me desglosa, me dice, vea, la fuerza F es la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2. ¿Sí? Y por la teoría de, en este caso, del producto cruz, sí se aplica la propiedad distributiva, y yo diría que es el producto cruz de la distancia por la fuerza 1 más el producto cruz de la distancia por la fuerza 2. Partiendo de aquí, ¿no? De la distancia o posición por la fuerza 1 más posición por la fuerza 2, que es lo que está puesto aquí. Sí, ya voy a corregir ese error que está ahí puesto asteriscos, que no es así, en realidad es una cruz. Sí, es un producto cruz. Coletes, ya vamos terminando y tenemos que hacer ejercicio. Dios. Listo, entonces hablamos del principio del momento, ¿no es cierto? Ahora vamos a analizar la realización de ejercicios, o sea, qué se hace o cómo se aplica ciertas cosas, ¿sí? En este caso no se olvide que estamos hablando del principio de momento, ¿sí? Principio de momento o de momentos, ¿sí? Ya depende de cómo usted le quiera poner. Cuando nosotros vamos a analizar el principio de momentos en problemas de dos dimensiones, ¿no es cierto? Se usa el principio de momento para descomponer la fuerza en sus componentes rectangulares, ¿sí? Es decir, ¿cuáles son los componentes rectangulares? Descomponer la fuerza en X y en Y. Después de que ha descompuesto en componentes rectangulares, se puede determinar el momento haciendo un análisis escalar, ¿sí? Entonces, mire, yo tengo que el momento total, ¿no es cierto? Sería a las fuerzas en X por la distancia, que en este caso es Y, ¿sí? Mire, aquí sería la palanca y la fuerza en X, y la fuerza en Y por la distancia, en este caso en X. Sí, entonces, mire, vea, aquí se produce, ¿no? Entre y la fuerza se produce, sí, una palanca, ¿no es cierto? Y entre X y la componente de la fuerza en Y, ¿no es cierto? También se produce una palanca, porque tenemos fuerza y distancia. En este caso trata de irse hacia acá. En el caso de la fuerza en X, le lleva, en cambio, hacia acá, ¿sí? Por eso es que la fuerza en X la fuerza en X perdón, la fuerza en Y por X me da positivo, y la fuerza en X por Y me da negativo. Y es lo que está aquí. ¿Sí? Ya casi terminamos, 11:30. Por lo general, el método es el más sencillo, es más fácil. O sea, este método del principio del momento, ¿no es cierto? Es más fácil que determinar el momento, como que le estuviésemos haciendo fuerza por distancia, ¿sí? Depende, o sea, en realidad fácil es relativo, ¿no? Es relativamente, depende. Listo, chicos, hasta ahí vamos a quedar. Estamos atrasados todavía. Tenemos que igualarnos. Ya vamos a hacer un par de ejercicios y luego pasamos a lo que es el equilibrio de una partícula, perdón, de un cuerpo, de un sólido. Nos faltan, en realidad, hasta el momento, nos faltan, déjeme ver, seis diapositivas en realidad, que tienen que ver nada más con el momento de fuerzas. En realidad esto ya es algo que ya podemos tranquilamente trabajar. No hay problema en esto. Esto ya con los ejercicios ya trabajamos, ¿no es cierto? También tenemos lo que es el momento par, y eso igual tenemos que analizarlo, y entraríamos ya a lo que corresponde al equilibrio de un cuerpo sólido. Hasta ahí quedamos, chicos. Próxima clase, híjole, vamos a estar a full.
Esperemos y aspiremos que no nos llamen la próxima clase va a haber un curso, me parece, no sé si ya les indicaron que iba a haber un curso de algo de programación, de un curso de no sé qué, que era entre las 9 y las 12 del día. Entonces, me imagino, no sé, si ya les avisaron o tienen que estar pendientes. No, Inge, no nos avisaron nada. Bueno, estarán pendientes, sin embargo, de eso. Ya está el señor Palomo. Nike, buenas tardes. ¿Qué tal, Jonathan? Un favor, ¿qué pasó con el cierre de los temas de la semana? Bueno, esta semana, a ver, creo que sí le revisé, pero hasta el viernes, ¿no? Como no creo que sí le dije, bueno, creo que ¿Ya? el viernes sí creo que revisé, no me acuerdo bien porque estábamos en otras clases, sí estaba, con todo yo sí estaba revisando los días que tenía que cerrar y el viernes ya voy a verificar si es que cerré el cierre Ya, de esto y de ahí ya, tocaría del día de hoy. ya. Lo que sucede es que a mí en el sistema me aparece como que no hay cierre de semanas. Mira, verás, voy a ver de una vez. Mi SPEM. A mí me sale, o no sé, si de pronto yo estoy equivocado, pero a mí me sale como que no hay el cierre de la semana. Entonces me sale como que no existe cierre de la semana y al no existir cierre de semana estamos en un problema porque ya casi se acaba el parcial y aparentemente no estaría cerrando semana. A ver, veamos. Sílabo. Aquí está temas tratados en la semana. A ver, temas tratados en la semana. Vamos a el periodo 2023. Pregrado. Marzo del 23. Estamos hablando de cinemática. Vamos a la primera unidad. Mira, está todo abierto. No sé si se ubica aquí. Está todo como abierto. Quiere decir que no hay cierre de temas de la semana desde la primera semana. ¿Sí? Jonathan, sí, se me escucha. Sí, sí me escuchó Jonathan. Hija, sí, te estoy escuchando, sí, claro. Lo que pasa es que el internet está Ya, cortado de entonces, la computadora. entonces está apareciendo todo como abierto. O sea, ahí debe aparecer como cerrado. Entonces, ustedes tienen, así como yo tengo esta interfaz, cuando yo pongo temas tratados en la semana, a ustedes les sale seguimiento, justo les sale, me parece que temas tratados en la semana, entonces ustedes ingresan ahí y ahí es donde ustedes dicen sí, y van cerrando. Sí, porque si no después es un problema, tanto bueno, para ustedes no mucho, y más es para mí, porque esto tiene que estar de ley cerrado. Y el estudiante que, por ejemplo, está designado para hacer el cierre al sílabo y no ha cumplido, después le cierran los canales institucionales hasta que haga el proceso. Es decir, por ejemplo, no le bloquean el mail institucional. Y usted sabe que con el mail institucional accede a todo, ¿no? Entonces, por favor, ayúdenme con eso. Ojalá haya cómo cerrar, pero ya se acaba el parcial y están todo abierto. Eso nada más. Ya le digo que cierre todos los temas tratados en la sesión. Sí, por favor, chicos. Por favor, necesito eso porque si no, después, si es que no pueden o lo que sea, me avisan para hacer un cierre conmigo mismo y que vayan viendo, observando cómo es que se hace el cierre. Listo, jóvenes. Muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Van a tener una tarea por si acaso. Ya estarán predispuestos. Y el taller que tienen que hacer
También ya les voy a enviar. No es el taller, perdón, es el laboratorio. El laboratorio lo podrán presentar hasta el fin de semana, máximo hasta el día, ¿qué fecha estamos? 22. Me parece que están hasta el 4 de diciembre la subida de notas, me podrán presentar máximo hasta el día lunes próximo. Sí, no será nada del otro mundo, algo bien sencillo, pero sí que esté hecho un buen desarrollo. Y hasta ahora no tengo, ¿cierto?, los grupos para poder asignar. Eso nada más, jóvenes, muchas gracias, nos vemos la próxima clase. Ya, Inge, muchas gracias. Disculpe, Inge. ¿Ya? Dime, Henry. Disculpe, Inge. Cuando El se deber disponga. que va a mandar ahorita, ¿esto es para la próxima clase o es para el lunes? No, ese de ver si es para la próxima clase. Ah, Sí, ya. es decir, Dije para una el pregunta. jueves. Dígame. Sí, escucho. Dije, bueno, quería hacer una petición. Lo Dime. que pasa es que nosotros somos de tecnología y mecánica automotriz, entonces ¿Ya? somos 7 y para no descolar al otro compañero, porque igual estamos ya presencial y podemos hacer eso, entonces si es que por favor nos puede dejar hacer un grupo de 7 solo de ¿Ya? nosotros, por Ya, favor. no hay problema. Que le entreguen el grupo al comandante, el comandante que me entregue el listado de cómo están conformados los grupos. Listo, Inge, muchas gracias. Ya, listo, Mateo, no hay problema. Listo, jóvenes, gracias, hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao, chicos, pasen bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego.